Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, el día de hoy yo les voy a contar un tema que me ha mantenido ocupada los últimos años, que es el estudio de los microorganismos en el ambiente. El área que yo trabajo se llama ecología microbiana. Hemos tenido bastantes noticias en este tema en los últimos meses, diría yo, muy importante, que es lo que les quiero contar. Y también dejar un mensaje, que es el que está en el título de esta charla. Los microorganismos dominan el mundo. O sea, no hay vuelta en ese tema. Bueno, quiero partir con esta pregunta, a ver si a ustedes se les ocurre. ¿Qué tienen en común una bacteria, un perro y un árbol? Dice eucalipto, pero es una araucaria. Me equivoqué en escribir. ¿Qué tienen en común estas tres cosas? Son seres vivos, dice alguien por ahí. ¿Qué más? Están compuestos de células. Están compuestos de células, claro. Los tres tienen material genético. Los tres tienen material genético, sí. La base de subida del carbono. La base de subida del carbono, muy bien. Todos han dado definiciones operacionales, ¿cierto?, respecto a la idea que tenemos lo que es un organismo, ¿cierto?, o vida. No vamos a entrar en esa discusión porque eso va para otro tipo de charla, ¿cierto?, qué es lo que es la vida, el origen de la vida, etc. Pero efectivamente, los tres nosotros consideramos operacionalmente como seres vivos. Pero más allá de eso, ¿cierto?, nosotros como científicos, incluso el mismo hombre a lo largo de su existencia en el planeta, ha tratado siempre de organizar, de ver similitudes y diferencias entre las cosas que observa, entre el mundo observable. Por supuesto que las bacterias solamente fueron observables hasta hace un par de siglos atrás. Anteriormente, ¿cierto?, eso era completamente desconocido. Lo que sí se veía eran los árboles y los animales. Por lo tanto, las primeras descripciones que existen de organización de los organismos provienen de sistemas así, que fueron hechos como árboles. Bueno, hay por supuesto manifestaciones mucho más antiguas que vienen de los griegos, pero hago hincapié en esta figura, ¿cierto?, de Ernst Haeckel, que es un naturalista alemán, que la hizo en 1866, donde plantea este árbol de la vida con los organismos que hasta ese momento se conocían en el planeta. Entonces él reconoce tres reinos: planta, protista y animalia. Es decir, los animales, los protistas, todos los chiquititos, que ya en esa época ya se podía observar con un microscopio muy rudimentario, y las plantas. Y lo más interesante, como todo árbol, tiene un solo tronco original. O sea, acá él reconoce un origen común. Es decir, habrían características comunes entre todos los organismos que están presentes en el planeta. Eso es importante, quizás muy obvio para muchos, pero es importante porque intuitivamente no es así. O sea, cuando uno mira el entorno cuesta ver similitudes, cuesta ver que tienen en común una planta y un animal. O sea, no es trivial llegar a esa conclusión. Incluso este investigador va más allá y hace este árbol del hombre, donde el hombre justamente es la rama final, es hacia donde se dirige, ¿cierto?, toda esta evolución y cambio en el tiempo. Sin embargo, bueno, hago también un paréntesis. Haeckel además era un tremendo ilustrador que ayudó mucho, ¿cierto?, a socializar lo que él observaba por ejemplo, en una gota en este caso son medusas, pero también él hizo mucha observación en el agua, usando microscopios, y todas estas ilustraciones fueron muy populares en forma de libros, ¿cierto? Entonces ayuda mucho esto a socializar la ciencia. Entonces Haeckel es un divulgador por excelencia, fue un divulgador por excelencia. Bueno, posteriormente Darwin también, cuando piensa, ¿cierto?, en la teoría de la evolución mediante la selección natural, plantea, ¿cierto?, en su libro un árbol de la vida, un árbol de especie muy rudimentario que él hace en sus apuntes de viaje, donde también trata de explicar cuáles serían las similitudes o diferencias entre los distintos organismos que observaba. Entonces dice, I think, que esta podría ser una propuesta. Bueno, sin embargo, actualmente existe una visión diferente de lo que es esta organización de los organismos, o llamado árbol de la vida. Existe entonces, por lo tanto, una visión antigua, se puede decir, o clásica, en que están estos tres reinos, con
componente basal que serían estos protistas o moneras, que se les llama muchas veces a los hongos, también están presentes aquí en esta organización. Acá están los hongos. No sé si a alguien en el colegio le pasaron esta visión de la... Bueno, está completamente desactualizada, díganle a sus profesores, porque la visión actual y más consensuada es la siguiente, es que existen en realidad todos los organismos están organizados en los llamados 3 dominios de la vida. Esto se basa en caracteres genéticos. O sea, cuando alguien nombró por ahí material genético, cuando comparamos el material genético de todos los organismos, estas diferencias y similitudes organizadas, ¿cierto?, en términos matemáticos y de algoritmos, llegamos a este diseño en que están acá las bacterias, arqueas y eucariontes. Y solamente en esta rama muy pequeña están los hongos, animales y plantas que están acá muy representados. O sea, el hombre solamente ocupa una pequeña rama en lo que es el árbol de la vida según esta visión. Bueno, es muy importante destacar que los organismos que están presentes en estos grupos llamados bacterias y arqueas son invisibles. Es decir, son microscópicos, no los podemos observar al ojo desnudo, necesitamos instrumentos especializados, como los microscopios. Entonces, ya queda un poco en evidencia que hay muchas ramas, eso quiere decir que hay muchos grupos distintos de organismos microscópicos, más de lo que nosotros vemos. Es decir, la mayoría de la vida es microscópica. Además, estos microorganismos que son unicelulares, o sea, una sola célula corresponde a un organismo, son muy diversos, son muy distintos entre sí. Hay, por ejemplo, bacterias que habitan ambientes considerados extremos para el hombre, es decir, con condiciones muy adversas para otro tipo de organismos, temperaturas altas, bajo pH, o sea, muy ácido, ¿cierto? Ambientes fríos o ambientes muy calientes. Este, por ejemplo, es una arquea, que es otro tipo de microorganismo que se llama Pyrococcus furiosus. Furiosus porque justamente fue aislado primeramente de las lavas de los volcanes, ¿cierto? Ese es el nombre muy interesante. Y también, por supuesto, hay hongos dentro del grupo de los microorganismos. Recientemente, gracias al desarrollo de nuevas técnicas moleculares, que ahí voy a explicar un poco, se han descrito que en el planeta habrían cerca de 10 a la 12 especies microbianas. O sea, añádanle 12 ceros después del 10, ¿cierto? Esa es la cantidad de especies totales distintas que hay en el planeta. Un número que nos cuesta mucho imaginar, pero para que más o menos magnifiquen de lo que estamos hablando. Además, estos microorganismos son abundantes. Se ha calculado que en el planeta existirían en total entre 9.2 a 31.7 por 10 elevado a la 29 células microbianas. Es un número aún más abrumador que el otro. Y esto da cuenta claramente que nuestro planeta está dominado por microorganismos. Incluso en este mapa se observa que existen lugares donde hay más concentración de bacterias asociados, ¿cierto?, a las costas de los continentes, y hay ambientes como en esta parte, en el Pacífico, donde habría menor cantidad. Y esto, ¿cierto?, está ligado principalmente a variables ambientales como la temperatura. Por lo tanto, imaginémonos nuestro entorno, mirémonos alrededor y pensemos, por ejemplo, tomé una fotografía de donde yo vengo, que es el Antofagasta, en la calle Plata, Antofagasta, la calle principal, donde por supuesto hay mucho flujo de personas y de animales también, muchos perritos y otro tipo de animales, roedores a veces. Pero si miramos el mundo desde esta perspectiva microbiana, en realidad vemos acá algunas personas, ¿cierto?, unos árboles ahí plantados, pero en realidad está todo lleno de bacterias, de arqueas y de hongos. Todo, cualquier superficie, incluso internamente dentro de las personas. No hay espacio en el planeta que no esté colonizado o donde viva una bacteria. Por lo menos no se ha encontrado ninguno que sea natural, porque hay ambientes, ¿cierto?, esterilizados donde claramente hay una muy menor cantidad de bacterias, pero en general en el planeta no se ha descrito ningún ambiente que no tenga vida microbiana. Bueno, de ahí surgen también otras nuevas ideas, sobre todo ligadas al tema de la astrobiología. No sé si han escuchado hablar de esa área, de la búsqueda de vida en otros planetas. Bueno, si en nuestro planeta, que tiene condiciones tan distintas
es tan fácil relativamente encontrar vida, ¿por qué no va a haber vida en otros planetas? Entonces, esa es un poco la dirección actual en el pensamiento de búsqueda de nuevos organismos en otras partes. Incluso estos organismos son muy distintos, y acá traté de mostrarlo con estas distintas formas. En algunos lugares hay más concentración de uno, en otros lugares más concentración de otro. En el tiempo van cambiando, se extinguen, aparecen unos nuevos. Es decir, además es un sistema dinámico. Y eso hace que miremos todas estas cosas como un sistema llamado complejo. Es complejo entender la diversidad microbiana. Por lo tanto, la mayoría de los organismos de la Tierra son invisibles y también son inalcanzables. Sabemos que existen porque tenemos actualmente unas técnicas que nos permiten saber que están ahí, pero es muy difícil tenerlos en el laboratorio. Lo que se llama para nosotros los microbiólogos que nos pueden ser cultivables. La técnica más utilizada para estudiar bacterias, microorganismos, es haciendo un cultivo. Es decir, si nos interesa tener una bacteria en el laboratorio que crezca en el ambiente, tomamos una muestra, hacemos un medio de cultivo, algo que emule las condiciones donde fue obtenida, y crece en forma de, como son unicelulares, se empieza a reproducir de forma sexual y forma estas llamadas colonias. El láser no funciona. Bueno, forma estas colonias. Sin embargo, sabemos que solamente menos del 0,1% de todas las bacterias y arqueas en el planeta pueden ser cultivadas. ¿Por qué? Porque las condiciones que requieren para crecer no las conocemos. Y es muy difícil que lleguemos a conocerlas también, porque son múltiples factores. Entonces, un buen ejercicio es este. O sea, esto lo hacemos a veces en los laboratorios con los escolares, ¿cierto? Que pongan su mano completa en una placa de Petri que tiene un medio de cultivo con un agente gelificante o agar, y después de un tiempo se observa esa impresión llena de bacterias. En este caso son bacterias, y hongos también, que crecen simulando la forma de la mano. Pero ojo, ese es solamente el 0,1% de todo lo que puede estar presente en la mano. Eso no significa que tengan siempre las manos sucias. Las bacterias que están ahí, bueno, en este caso fue un poco forzado, o sea, las manos igual fueron metidas en tierra para que crecieran ahí, pero en general nosotros tenemos una comunidad bacteriana asociada a nosotros, todo el día, a cada instante, y eso no es malo, porque mucha gente a veces piensa, ¿cierto?, que eso es malo o es sucio. Eso no implica que no se laven las manos, por supuesto. Bueno, esto ha llevado a una definición también medianamente moderna de entender que nosotros, los organismos vivos, somos en realidad una comunidad de otros organismos. Es decir, somos una convivencia armónica y en equilibrio entre distintos organismos, formando estas llamadas supraespecies o, considerando el material genético, el genoma o los genomas. Incluso esto ha llegado más allá, porque si consideramos que cada organismo, ustedes, ¿cierto?, como personas, como seres humanos, somos en realidad esta convivencia de bacterias, arqueas y hongos y células humanas, también tenemos relación con los demás. Entonces, si miramos cada vez de más arriba, vamos a ver que hay interacciones que son indisolubles. O sea, todo el tiempo estamos interaccionando, pero son interacciones invisibles quizás para nosotros, pero son muy importantes para la mantención de la vida en el planeta. O sea, si no hay interacciones, simplemente la vida no existiría. Esto ha llevado a que ya consideremos el ser humano como un ecosistema, y es una visión que está cambiando también la forma de entender la medicina. Justamente entendiendo quizás cómo se generan las enfermedades o por qué nos enfermamos. Bueno, el exterior e interior del cuerpo humano es habitado por microorganismos y eso es una condición normal. Cada individuo, o típica, digamos, cada individuo tiene además una diversidad microbiana única, o sea, las bacterias que ustedes tienen asociadas interna o externamente son únicas de cada uno. Hay, por supuesto, algunas comunes que son muy importantes. Este desequilibrio que a veces ocurre entre las comunidades produce enfermedades, por ejemplo.
Hay enfermedades que no necesariamente ocurren por la aparición de una bacteria que crece abruptamente, ¿cierto?, y genera problemas, sino que es porque genera desequilibrio en general y eso se manifiesta en un síntoma de enfermedad. Entonces estamos de nuevo entendiendo a la vista de esta nueva visión cómo ocurren las enfermedades. Pero quizás lo más importante en el entendimiento del hombre como un ecosistema son las condiciones iniciales, o sea, cuando nacemos, incluso antes. Son cruciales para que se establezca una microbiota estable y esta microbiota permita un normal desarrollo. Actualmente, en la vida, ¿cierto?, que tenemos, hay algunos factores que hacen que esto se desequilibre muy tempranamente. Por ejemplo, cuando se nace por cesárea, que muchas veces son innecesarias, o también no se alimenta a los bebés con lactancia materna exclusiva o con leche de fórmula. Eso claramente genera una diferencia en las comunidades microbianas que van a determinar muchas veces el destino de un organismo al final. Y no solamente en el humano, sino que en todos los otros seres vivos. Esto fue realizado, estos estudios iniciales cerca del año 2010-2011, donde hubo también un avance muy importante en términos de técnica. Actualmente la microbiología se estudia principalmente no por cultivo, porque les decía que solamente podemos acceder a poquitas bacterias, sino que se estudia de forma genética. Nosotros obtenemos ADN, ya sea del ambiente o de cualquier ambiente en realidad, y ese ADN lo tenemos que secuenciar para saber las bases del ADN, toda la secuencia que tiene. Y el año 2010 más aproximadamente empezaron a aparecer unas máquinas que podían secuenciar el ADN en muy poco tiempo y con mucha profundidad, es decir, analizar mucha cantidad de muestras. Y eso realmente ha provocado un quiebre en nuestro entendimiento porque hemos podido acceder a muchos datos que anteriormente eran muy difíciles de obtener y muy caros. Uno de los primeros estudios que se hicieron fue estudiar el microbioma, que esa es la palabra, ¿cierto?, moderna para definir comunidades microbianas, el microbioma del humano, en este caso de la piel. Y se demostró que en cada porción del cuerpo habían comunidades distintas. O sea, las bacterias que están en la palma de la mano son muy distintas a las que están acá en la parte interior del antebrazo, muy distintas a las de la cara. Y siempre son las mismas. O sea, no va a cambiar. Y todo esto se ve influenciado, por ejemplo, si ustedes ocupan crema, la frecuencia del baño, si, no sé, a veces la gente también se lava mucho las manos con alcohol gel, ¿cierto? Todo eso, o también la ingesta de antibióticos. Todo eso hace que estas comunidades cambien. Y se ha relacionado estos cambios con presencia de algunas enfermedades o alergias, irritaciones, etcétera. Es decir, todos los ambientes finalmente están colonizados por microorganismos, ya sea el hombre, un bebé, ¿cierto?, como ambientes naturales, que son los que particularmente yo trabajo en el norte, salares o lagunas del altiplano, también. Está todo colonizado por bacterias, arqueas y hongos de forma normal. De hecho, si no existiesen esos organismos, no habría ninguna otra manifestación de vida como la conocemos. Bueno, este estudio del llamado microbioma ha sido realmente una revolución. Si se fijan en ese gráfico, a partir del año 2010 que yo les señalaba, la cantidad de publicaciones científicas, o sea, los estudios científicos que hacen en este tema, han ido aumentando de forma más que exponencial. Esto llega hasta incluso con proyección del año 2020 ya llegar a un número, yo diría que ya mucho mayor. Esta aproximación quizás se quedó corta. Eso da cuenta del interés mundial por, ¿cierto?, estudiar estos temas y que van a tener, o está teniendo ya influencias muy importantes en nuestra vida. Se han hecho algunas estimaciones de que en el ser humano hay cerca de 10 microorganismos por cada célula humana. O sea, nosotros definitivamente somos más bacterias principalmente que células humanas. Pero vivimos en comunidad, vivimos en concordancia. Nos creemos humanos en realidad, pero somos bacterias. Y en términos de genes, hay cerca de 100 genes microbianos por cada gen humano. O sea, definitivamente, bajo esa perspectiva de que hay más bacterias que células humanas, o sea, tienen que tener un rol importante, no puede ser de otra manera. O sea, no podemos ya subestimar u obviar el componente microbiano en nuestra vida. Imposible. Bueno, paralelamente a este proyecto que les decía yo, en realidad es parte de este gran proyecto Microbioma Humano, que también fue lanzado cerca del año 2010. No solamente se analizó el microbioma de la piel, sino que también se hicieron estudios a nivel del microbioma de la nariz, de la boca,
de la piel, ya lo dije, del sistema gastrointestinal y también del urogenital. Encontrándose que habían diferencias importantes. Este gráfico es un poco complejo, pero solamente, si se fijan, hay grupos de colores distintos, amarillo, rojo y azul. Cada uno de ellos muestra un tipo de muestras diferentes. El rojo es fecal, el amarillo es de la piel y el azul es de la boca. Entonces, cada uno de esos grupos son bacterias distintas. Entonces, definitivamente, independiente del lugar donde estudiemos, son grupos microbianos diferentes. Pero hay algunos, si se fijan, que son comunes. Son los menos, pero también se comparten. Bueno, ¿qué hacen las bacterias en el cuerpo? O sea, ya no, de nuevo, insisto, no causan enfermedad, o si no, no estaríamos, ¿cierto?, vivos. ¿Qué hacen las bacterias? Bueno, hacen mucho y cada día se publican nuevas investigaciones que dan cuenta del rol fundamental en nuestra vida. Lo que más se ha estudiado quizá es el rol a nivel intestinal. Quizás tiene más sentido lógico también. Cuando nosotros nacemos, ¿cierto? Se pensó por mucho tiempo que los bebés nacían de forma casi estéril, incluso el intestino. Sin embargo, se sabe actualmente que el intestino trae asociada a una microbiota ya desarrollada en el vientre materno, muy preliminar, una pequeña capa de bacterias, pero esas bacterias son fundamentales para lo que viene después, que es el primer inóculo microbiano, es decir, la leche materna. El bebé mama, obtiene leche y ya estas bacterias en el intestino están preparadas para poder degradar esa leche. Y a partir de ese momento tan importante, este sistema empieza a madurar y empieza a ser colonizado, o sea, empiezan a aparecer nuevas bacterias y van creciendo, ¿cierto?, alrededor del intestino, lo cual va de la mano también con el cambio de alimentación. En un par de meses la alimentación va cambiando, la leche de la madre también va cambiando, en los 6 meses, ¿cierto?, se acostumbra a dar las comidas sólidas, pero el intestino ya está maduro para poder degradar esos nuevos alimentos. Cuando eso no ocurre, ocurren generalmente estos temas de los cólicos en los bebés. Nos han escuchado hablar, ¿cierto? Los bebés a veces tienen problemas digestivos, no pueden degradar bien los nutrientes. También se ha hecho una relación muy íntima entre, y ahí lo nombro, algunos cambios que ocurren a nivel del intestino, de la microbiota del intestino, y el comportamiento. Hay un eje que se llama el eje intestino-cerebro. O sea, hay interacciones íntimas. Lo que pasa en el intestino puede estar también modificando algunos temas en el cerebro. Así, un sinnúmero de otras relaciones. Se ha relacionado, por ejemplo, que la artritis reumatoide también está relacionado con cambios en la microbiota. Y así un sinnúmero de otras enfermedades. Bueno, insisto, lo que más se ha estudiado, porque se ha relacionado con muchas enfermedades como la diabetes, la tolerancia a la lactosa también, o el tema de la insulina, tolerancia a la insulina, es el microbioma del intestino. Acá se muestra 3 casos de bebés que nacen, por ejemplo, de forma vaginal, natural, y son alimentados por leche materna. No se me marca a ver, voy a mostrarlo por acá. Si se fijan, a los 4 días hay una cierta comunidad microbiana. Cada una de estas figuras son bacterias distintas. Muy diferente a lo que ocurre a un niño que nace también de forma vaginal, pero alimentado por leche de fórmula. Y ya muy distinto a los que nacen por cesárea. Los bebés que nacen por cesárea, eso está bastante estudiado, las bacterias que adquieren inicialmente son las bacterias del entorno, o sea, las del doctor que lo sacó, o de la enfermera o de la matrona. Son las bacterias de la piel, a diferencia de las otras situaciones. Y esto va cambiando en el tiempo. A los 4 meses, ¿cierto?, las comunidades iniciales se van desarrollando, algunas se van diversificando. Muy bien, gracias. Esto es de la excavación de hoy día. Muchas gracias. Una antena. Va cambiando en el tiempo. Pero si se fijan, ninguna vuelve a lo que fue la condición natural. O sea, no hay vuelta atrás. Las condiciones iniciales son cruciales para lo que viene después. ¿Por qué?
Bueno, la leche materna, y esto es una investigación muy reciente, a pesar de que lo que uno cree que en ciencia, digamos, hay tanto avance, que hay muchas cosas que son muy básicas que no se saben. No se conocía muy bien cuáles eran los componentes de la leche materna, en términos específicos, por justamente un desarrollo de las técnicas. Se sabía, por supuesto, la cantidad de proteína versus la cantidad de ácidos de grasa, etcétera. Pero lo que se ha descrito últimamente, que la leche materna posee unos azúcares, estos oligosacáridos, que son azúcares muy pequeñitos, muy diversos. Hay cerca de 200 tipos distintos de azúcar en la leche materna, lo que compone más o menos un tercio del contenido total de la leche. Y se ha relacionado que justamente las bacterias que están colonizando inicialmente el intestino tienen la capacidad de degradar exclusivamente estos tipos de azúcares. O sea, nos da lo mismo alimentar a un bebé con leche de fórmula. La leche de fórmula en ningún caso va a poder emular esos 200 tipos, porque estamos recién entendiendo, o sea, y químicamente tampoco han sido sintetizados. O sea, no hay sustituto de todas maneras. Y por lo mismo también acá una reflexión, o sea, si usted, no sé si alguna de acá tiene bebés o... ¿No? ¿Nadie acá tiene un bebé? Ya, si ustedes van al supermercado a comprar leche o alimentos, si se fijan algunas marcas, Nestlé por ejemplo, todo tiene probióticos. Probióticos son bacterias que se supone que ayudan a colonizar también el intestino. Pero no necesariamente estos probióticos van a estar degradando estos azúcares, porque no se conoce. Entonces ahí hay que tener también ojo con la parte más comercial de decir que es bueno, pero no se sabe en realidad. Entonces claramente, gráficamente sería este ejemplo de que una mamá que alimenta, ¿cierto?, por leche materna al bebé, tiene una mayor diversidad de azúcares, lo cual también se va a ver en el término de la microbiota asociada, a diferencia, ¿cierto?, de la leche de fórmula, que solamente va a proveer de ciertos azúcares al bebé. Y no solamente estamos hablando acá de transferencia de bacterias, de la madre hacia el hijo, sino que también un montón de otros componentes del sistema inmune y muchos otros. Entonces, la falta de leche materna, esto ha sido estudiado gracias, insisto, a esta nueva visión y estas nuevas técnicas, se ha asociado a un aumento sostenido de enfermedades autoinmunes y alergias, por justamente la falta de maduración del sistema inmune. Por supuesto que hay muchos otros factores que pueden influir en la microbiota, sobre todo a niveles tempranos. Quizá un descubrimiento muy importante es que también por mucho tiempo se creyó que la placenta o el líquido amniótico era estéril, que no habían bacterias, que era impenetrable esta barrera para la madre, pero en realidad sí hay bacterias, y justamente bacterias relacionadas con la colonización del intestino. Son poquitas, pero hay. Y quizá un tema muy importante es la exposición a antibióticos. La exposición a antibióticos porque el antibiótico lo que hace es mata bacterias. Entonces claramente eso hace que haya un antes y un después en la colonización. Si se le da al bebé recién nacido muy temprano antibióticos, eso también va a tener un desarrollo diferente. Ahora, volviendo un poco al tema inicial, bueno, ¿cómo se estudia todo esto? Yo les contaba, ¿cierto?, que partimos con los microscopios. Este es un microscopio del Leeuwenhoek, el primer microscopio que se conoce, que tiene más o menos este tamaño de forma normal, natural, o sea, de forma de escala, donde a través de una bolita de vidrio se podía amplificar la imagen, una gota de agua, y ver lo que estaba ahí. Luego, posteriormente, nosotros también usamos otro tipo de microscopía. Sin embargo, todo lo que yo les he contado es gracias al desarrollo tecnológico. Es decir, la microbiología, así como otras áreas de la ciencia, no pueden ir avanzando si no hay a la par un desarrollo tecnológico que sea aplicado para entender, ¿cierto?, estas preguntas. Esto es gracias al desarrollo principalmente de la nanotecnología. ¿Nos han escuchado hablar de la nanotecnología? Estudio de nuevos materiales, etcétera, que ha permitido, lo que les decía recién, secuenciar el ADN en una gran cantidad, en corto plazo y de forma barata. Bueno, en Chile en realidad hay algunos de estos equipos, varios diría yo, y estamos, ¿cierto?, partiendo con estas técnicas. Acá bueno, está Juan presente, ¿no?, que trabaja mucho en esta área.
Pero cuando estudiamos, aplicamos estas técnicas, y acá quiero hacer la distinción. Nosotros cuando trabajamos con estas técnicas de cultivo, que yo les señalaba, tomar del ambiente, cultivar en el laboratorio, obtenemos generalmente estos grupos. Acá hay un gráfico que muestra el número de individuos o de bacterias y su frecuencia, o sea, su número. Acá están las más abundantes y acá están las más raras o poco frecuentes. Entonces, cuando trabajamos con estas técnicas de cultivo puro como está acá, siempre generalmente obtenemos esto, esta parte de la curva solamente, las más abundantes y las más frecuentes. De hecho, si hacemos un muestreo todos los años en el mismo lugar y ocupamos el mismo medio de cultivo, probablemente encontremos siempre las mismas bacterias, siendo que sabemos que cambian. Porque son los organismos que están en crecimiento activo, están bien en el ambiente, están creciendo sin problema. Pero a veces pasa que crecemos algunas de estas que se consideran raras, llegan ahí de casualidad. O sea, ustedes acá, por ejemplo, vienen de distintas partes de Santiago y traen bacterias distintas. Entonces, si yo me pongo a cultivar las bacterias de la alfombra, puede que justo crezca una que sea rara en este ambiente. Por los zapatos, ustedes transfieren bacterias todo el tiempo, o se dieron la mano a un besito, también están transfiriendo bacterias. Entonces, con las técnicas ha pasado algo similar. Nosotros hasta cerca de los años 2000 accedíamos a técnicas que solamente, incluso técnicas moleculares basadas en el ADN, que solamente nos permitía observar esta parte de la curva. Sin embargo, en los últimos años, gracias, insisto, al desarrollo de estas técnicas de secuenciación, tenemos acceso a toda la curva. Es la técnica que se llaman, disculpa, está en inglés, se llama metagenómica, o sea, muchos genomas, el genoma del conjunto, ya lo dije, el conjunto de genes de un organismo, y las técnicas se llaman secuenciación de nueva generación, porque estamos en una nueva era. Y también hay otras técnicas asociadas como la secuenciación de una sola célula. Y esto ha llevado, ¿cierto?, a lo que llamemos mucha gente, estamos actualmente en una realidad, una verdadera revolución. Pero revolución de la ecología microbiana. Justamente también hay otros autores que señalan que estamos en una edad de oro de la microbiología 2.0, porque ya hubo una 1.0 a principios, ¿cierto?, del siglo pasado, cuando se reconoce el rol de los microorganismos en las enfermedades, por ejemplo, y la generación de vacunas y antibióticos, que causó claramente un vuelco en la vida humana. O sea, antiguamente las personas se morían, ¿cierto?, de enfermedades infecciosas, ahora hay tratamiento. Bueno, actualmente estamos también viviendo el tema de la resistencia a antibióticos, pero estamos en una edad de oro 2.0 gracias a esta apertura de la llamada esta caja negra de los microorganismos. Bueno, nosotros nos preguntamos principalmente dos cosas. ¿Quiénes son las bacterias que están, por ejemplo, acá en esta sala? Que tienen ustedes. ¿Y qué están haciendo? ¿Por qué están donde están? ¿Se mantienen todo el tiempo donde están? ¿Y cuál es el rol funcional? ¿Por qué está donde está? ¿Qué está haciendo? Entonces, considerando este árbol de la vida que yo ya les conté de los 3 dominios, todas estas técnicas han revelado en realidad nuevos árboles de la vida. Este es un trabajo que se publicó hace muy poquito, hace un año atrás, donde investigadores de Estados Unidos, utilizando estas técnicas a una escala muy masiva, estamos hablando, para que se hagan un ejemplo, ¿han escuchado hablar del genoma humano? ¿Sí? El genoma humano se secuenció ¿hace cuánto tiempo? 10 años más o menos, ¿cierto? Demoró 10 años en secuenciar el genoma humano, realizado por distintos laboratorios de todo el mundo, en colaboración, en cooperación, con fondos también muy millonarios. Actualmente, secuenciar un genoma humano demora, ¿cuánto, Juan? Un día. Un día y cuesta 100.000 pesos. Un poquito más, 200, ya, pero más o menos, a lo que costaban, no sé, millones y millones de dólares hace 10 años atrás. O sea, el cambio es significativo, significativo. Entonces, estos investigadores con un poco más de recursos, ¿cierto?, y esfuerzo, lograron secuenciar muchas veces unas muestras ambientales, unas muestras de un estuario, de un río, ambiente acuático. Secuenciaron todos los genes que estaban ahí presentes y los analizaron. Esto es mucho trabajo, pero lo importante es que, y asociado hasta a otras técnicas más específicas, pero lo importante es que encontraron que habían grupos completamente desconocidos e invisibles hasta ahora, que
están asociados acá a bacteria y aquí a arquea. Ellos lo nombraron como subdominio. Hay un tema taxonómico acá, subdominio de bacteria y subdominio de arquea. Y le llamaron, en este caso para bacterias, se llama CPR o radiación Drosophilas candidato. Ese es el nombre técnico que les llamaron. En el fondo la idea es que hay todo un grupo nuevo, hay todo un grupo nuevo de organismos nuevos para nosotros, no es que sean nuevos que hayan aparecido hace poco, sino que nuevos para nosotros, que estaba completamente invisible. Lo más interesante, una bacteria que vive en vida libre, o sea que está acá dando vueltas, tiene un tamaño de genoma o tiene un tamaño, digamos, de genes, de números de genes cercano a los 3 gigas, 4 gigas, ¿cierto? De pares de base. Este es 4 por 10 a la 6 bases. Sin embargo, estos grupos son genomas muy pequeñitos, menos de uno. Por lo tanto, los investigadores asociaron que las bacterias que están en estos grupos son simbiontes, o sea, viven asociadas a otros organismos. E incluso tienen genes que, por ejemplo, el gen 16S está ausente en ese tipo de organismos muchas veces, por lo tanto, con las técnicas tradicionales no podemos describirlo. Entonces, solamente, insisto, gracias al desarrollo tecnológico nos ha podido revelar estos nuevos grupos que estaban completamente desconocidos. Más aún, recientemente, esto fue ahora en abril, se publica ya esta nueva versión del árbol de la vida, donde se muestra en toda su magnitud, ¿cierto?, este nuevo grupo de bacterias del fila candidato. Y los investigadores, muchos científicos, ¿cierto?, comentan que estamos en un momento realmente maravilloso de descubrimiento. Estamos descubriendo continentes completos de formas de vida. O sea, a ese nivel. Probablemente en los próximos meses, porque esto avanza muy rápido, o sea, es probable que en un par de semanas tengamos un trabajo nuevo mostrando otro grupo similar. Y así sucesivamente. O sea, estamos ahora, tiempo real, viviendo realmente un descubrimiento inédito, diría yo, para la ciencia en términos de la vida. Y todo esto asociado a microorganismos. Entonces, podemos decir que esta gran esfera, ¿cierto?, sería lo que creemos que existe, porque sí podemos inferir que existe, pero es invisible. Acá está lo que sabemos que existe, pero en realidad no sabemos qué está haciendo. Sabemos que está ahí, le podemos dar hasta un nombre, pero no sabemos qué está haciendo. Y lo que conocemos de microbiología es en realidad este puntito. Incluso yo diría más pequeño. Y en base a eso nosotros construimos todas nuestras ideas, ¿cierto?, y la cura de la enfermedad. No resulta muchas veces, pero en realidad nos falta una infinitud por descubrir, una infinidad por descubrir. Solamente ya para ir terminando, que un poco lo que yo trabajo estudiando justamente esta diversidad microbiana asociada a estas técnicas en ambientes naturales como los salares. Y lo que hemos encontrado es que también hay una gran cantidad de bacterias, arqueas y hongos distintos. Cuando uno analiza estos resultados, la mayor cantidad de especies que están presentes están en baja abundancia, lo que les decía recién, son raros, que es lo que le llamamos la biosfera rara. Es decir, la mayoría de los organismos presentes en los ambientes naturales están en baja abundancia. También estamos tratando de entender qué están haciendo, porque se sabe que a pesar de estar en baja abundancia, tienen un rol muy importante. Y cuando digo de rol, pueden estar incluso modificando el clima. Se sabe, se asocia, ¿cierto?, a los llamados ciclos biogeoquímicos, como el nitrógeno, ¿cierto?, se va cambiando en el planeta, el ciclo del carbono, etc. O sea, tienen roles muy, muy importantes. Entonces, como conclusión, podemos decir que los microorganismos claramente tienen un rol fundamental. Se reconoce, siento, la existencia de esta idea del hologenoma, es decir, que los organismos son comunidades de bacterias, arqueas, virus, etc. Existen estas interacciones a niveles celulares o subcelulares incluso entre microorganismos y células huésped. Esta interacción cercana e imponderable con otros organismos en el mundo abiótico es crucial para entender actualmente la biología, ya que genera efecto en el comportamiento del huésped y efecto también en las interacciones bióticas.
y lo que les señalaba recién, este rol fundamental en los ciclos biogeoquímicos. Es decir, estamos pasando de un nivel de célula individual a nivel poblacional, a nivel ecosistémico y también un rol global. Hay bacterias que viven en la troposfera, hay bacterias que viven en las nubes y también condicionan algunos factores climáticos. Entonces, como mensaje final, para que se queden pensando, es que no se puede concebir la vida en el planeta sin microorganismos. O sea, alguien que les venga acá con un cuento de plantas para arriba, te dice, no, ¿y las bacterias dónde están? Vivimos en un mundo microbiano, sin duda. Están en todas partes y en todas las condiciones naturales conocidas. El rol funcional mayoritariamente es desconocido. Son altamente diversos y estos avances son gracias al desarrollo de tecnologías. Es decir, si estas tecnologías no se estuviesen desarrollando, sin necesariamente con un fin aplicado a esto, sino que gracias a que los científicos conversamos y podemos conversar de áreas distintas, llegamos al desarrollo de este conocimiento. El mensaje acá, insisto, es positivo. Yo creo que esto va a terminar, los científicos también hacen muchas especulaciones o perspectivas a futuro. En términos de la medicina, esto va a llevar quizá a una medicina personalizada, porque cada persona es un universo microbiano distinto para tratar enfermedades o para prevenirlas. También va a llevar en términos de ambientales, para entender también que no basta con modificar el ambiente, sino que hay que pensar también qué pasa con las bacterias. En términos incluso de construcción habitacional, que las bacterias que están acá en esta habitación son muy distintas a las que están acá al aire acondicionado al lado, que las que están en la puerta. Y eso podría provocar quizás en la casa de usted una modificación que se genere algún crecimiento inusual de alguna bacteria que cause un problema o asma. Eso está también súper bien reportado. O dónde está la ventana, porque la luz hace que cambie la temperatura. Así. Entonces también los arquitectos, hay unas líneas de investigación que trabajan también con microorganismos. O sea, es decir, están en todas las áreas del conocimiento. Si alguno de ustedes se quiere dedicar, ¿cierto?, a los más jóvenes, ¿cierto?, a la ciencia, alguien acá, como decías, que era física, también hay trabajos con microorganismos y física. Así que los invito, bueno, a seguir pensando en esto y a mirar el mundo que los rodea con ojos de microbiólogo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿preguntas? ¿No se han encontrado como enfermedades que se pensaba que quizás tenían como factores genéticos o de causa que no se conocía, que se han asociado a este traspaso del microbioma desde la madre hasta el feto? Sí, es un estudio completamente actual. De hecho, hay como una reevaluación muchas veces de enfermedades desde el punto de vista de microbioma. En Chile estamos recién, hay poca investigación al respecto, se hace más en Estados Unidos, pero claramente se está tratando de entender algunos, por ejemplo el cáncer también. Hay algunos estudios, estamos hablando de este año, son cuestiones muy nuevas, de estudiar el microbioma asociado a un tumor, por ejemplo, y cómo esto también podría estar modulando la respuesta o el desarrollo de una cierta enfermedad, evidentemente. O sea, ha permeado, digamos, toda la disciplina. Hay trabajo también reciente respecto al microbioma de pacientes con VIH también, y cómo eso, modificando un poco el microbioma, se puede incluso mejorar la vida, las perspectivas de vida de esas personas. Entonces, es muy, muy actual. Y todo la parte más desconocida de la arquea, ¿qué nos pueden contar de eso? La parte de las arqueas es lo que menos se conoce. O sea, en ese gráfico del árbol de la vida, donde está también ese nuevo grupo de arqueas, en realidad la función también es un poco desconocida. Se sabe que están, pero no sabemos muy bien. Están asociadas a ambientes también muy extraños, ambientes abisales, probablemente hay metabolismos también nuevos, eso también es lo otro, hay funciones microbianas que antes eran completamente insospechadas. También estamos descubriendo todo un mundo. Estamos como Haeckel en su momento, con nuevos juguetes. Los probióticos que hoy en día están como el color del probiótico, ¿no?
yogur con probióticos, con probioticos. ¿De dónde sacan los probióticos al final? Que son bacterias. Y uno se da cuenta porque una leche que compra, que viene con probióticos, versus una leche normal, se descompone mucho más rápido. Yo me doy cuenta por las mamaderas, que en contacto de salida se descompone mucho más rápido que en otras. Sí, bueno, los probióticos son bacterias o componentes bacterianos que se añaden a los alimentos con la finalidad, según lo que se dice, ¿cierto?, de mejorar ciertas condiciones digestivas, de degradación de compuestos nutricionales. Incluso cuando los niños después de una indigestión los médicos le dan probióticos. Sin embargo, no hay estudios a largo plazo. Ese también es el tema. Esta cuestión es muy reciente. Entonces, no hay estudios a largo plazo que sigan el comportamiento de la microbiota y cuáles serían las consecuencias a futuro de eso. Por ejemplo, solamente un ejercicio mental. No es que yo tampoco tenga la razón. No sé si hay un médico acá, pero si todos los días una persona consume probiótico, en el intestino va a haber una colonización del probiótico permanente probablemente, en desmedro quizás de las otras comunidades que pueden estar haciendo una función quizás más saludable, no sé, de algún tipo. Entonces efectivamente el mensaje acá es que todo tiene consecuencia, pero esa consecuencia puede ser inmediata, muy positiva, pero si esto se mantiene en el tiempo no sabemos lo que pasa. ¿Y de dónde vienen los probióticos? ¿De dónde sacan para poner en esa? Los probióticos generalmente son ciertos grupos de bacterias, lactobacilos y otros que efectivamente sí están en el intestino, pero no necesariamente en la misma especie. Entonces tiene funciones conocidas de todas maneras, degradación de lactosa, etcétera. Pero insisto, como este tema también es muy nuevo, yo creo que hay que tener un poco de cuidado en recetar eso sin tener estudios más a largo plazo. Hay un tema comercial también detrás. Acá una pregunta. Usted dijo que la flora bacteriana incluso podía variar con respecto al tipo de lactancia que un bebé podría tener. Ese factor puede llegar a ser determinante ya en la vida adulta de una persona que consume, por ejemplo, una que consume fórmula u otra que consume lactancia por vía natural. O sea, claro, me refiero, así que en la vida adulta ya puede determinar algo. Bueno, hay algunos, no hay estudios que se haya seguido de aquí a 20 años porque esto es muy reciente. Pero sí hay muchos estudios que muestran que efectivamente este cambio inicial en las condiciones de las comunidades microbianas puede gatillar ciertos temas, por ejemplo, de asma o de alergia, etcétera. Está muy ligado, eso se ha estudiado bastante. Pero de ahí a tener cambio en la vida adulta, no sé. Porque también hay muchos factores que en la vida se pueden ir modificando. O sea, no quiero tampoco que ser tampoco tan catastrófica un bebé que consume no consume leche materna tazonada, no, para nada. Sino que si es que se tiene la opción de decidir, porque eso también lo que nos hacen. Bueno, yo soy mamá también y fue así, en la clínica a mí me dijeron, bueno, usted decida, y no se trata de eso, o sea, hay que entender que lo natural es la lactancia materna, el otro es una condición, digamos, crítica, que en un cierto sentido. O sea, en las clínicas, no sé cómo sea acá la experiencia de los presentes, pero le dan leche de fórmula a los bebés sin preguntarle a la madre, cuando apenas nacen. Entonces imagínense este intestino inicial, así con poquitas bacterias, y le damos esta dosis alta en grasa, alta en proteína. Por eso las guaguitas duermen, porque están completamente repletas de esta situación que no pueden degradar. Es triste creo yo. Hoy día están investigando un poco de científicas chilenas. Entonces quería saber cómo tu opinión o tu experiencia del rol de la mujer dentro de la ciencia. Si ha cambiado un poco la discriminación de la que se ha hablado, de los estudios, de los porcentajes, que obviamente hay mujeres que es mucho más baja la mujer que participa en investigaciones, en los sueldos. ¿Sí? ¿Es algo tan real? Sí, no es invento, es real, sí, es muy real. En general, la estadística muestra que en Chile hay de todos los investigadores que existen, científicos, activos, entre un 20, no, mucho más bajo, 22%, 23% son mujeres, más o menos. Eso también hay una diferencia a nivel regional, porque claramente el 70% más o menos de la investigación en Chile se hace acá en Santiago, en 2 universidades principalmente. Entonces todo el resto, pero el rango es el mismo en toda la región. Hay regiones en que hay 0 mujeres representadas en ciencia,
como Aysén, por ejemplo. Ahora quizás con la nueva universidad eso cambie, pero ahí en realidad es muy... En la región metropolitana alcanza el 30, que es la que más alcanza. Eso tiene muchas explicaciones. O sea, acá me alegro mucho que hayan mujeres, ¿cierto? Chicas acá jóvenes que me imagino que quieren ser científicas. Sí, que quieren ser científicas. Yo no tuve la oportunidad de exponerme en el colegio. Estas cosas no existían en mi época del Explora, por ejemplo, que lo encuentro fantástico. Menos también en Antofagasta, también en Santiago hay más cosas, ¿cierto? Hay más disponibilidad, hay más gente también. Pero sí, es una realidad, por lo menos yo creo que hay más conciencia respecto a esa realidad. Antiguamente ni siquiera se conocía la cifra, antiguamente ya hablo un par de años nomás, o sea, recién estamos levantando este tema. Va mucho de la mano, insisto, de la motivación hacia los más jóvenes para estudiar ciencia y que sean mujeres, pero hay muchas trabas en el camino. Entonces, podemos partir 50 y 50, claramente. En el colegio somos 50 y 50, ¿cierto? Pero ya en el colegio hay algunas diferencias. A veces hay profesores, eso está también reportado, que le exigen más a los niños que a las niñas. Entonces ya los rendimientos empiezan a ser distintos. Después la universidad, la mayoría de los profesores de la universidad son hombres, entonces no hay referentes femeninos de ciencia. Las niñas nunca ven a una mujer haciendo algo. Y eso también va al final haciendo que ni siquiera se inicia el camino. Entonces no. Y después ya, si es que una mujer decide ser doctora, hacer su doctorado, yo particularmente nunca viví esas diferencias, nunca las sentí hasta que fui mamá. Ahí sí que me di cuenta de esto así muy fuertemente. Pero ya en el doctorado, ¿cierto? Me han contado acá, porque yo no hice el doctorado en Chile, también hay diferencias muy claras en el posgrado. Y después ya en la carrera académica, claro, ahí tiene el tema de la maternidad. Entonces, las mujeres somos madres, pero nos miden académicamente igual con hombres. Entonces, cuando somos madres, estamos 1 o 2 años fuera. Entonces, ya no publicamos, no tuvimos papers, es lo que hacemos los científicos, ¿cierto? Publicamos artículos, no tuvimos papers esos 2 años. El hombre tuvo 6, 10. Entonces, claramente el hombre sigue una carrera más rápida que la mujer. Y no hay condiciones que permitan que la mujer avance. Entonces, la mayoría de las mujeres en Chile en las universidades son profesoras que se llaman asistentes. En cambio, los hombres son profesores asociados. Y así también, al tener mayor jerarquía, ocupan también lugares relevantes en la toma de decisiones. Las mujeres no. Entonces, acá también hay un mensaje no tanto a las mujeres, sino que a los hombres, que propicien espacio de desarrollo a las mujeres. Por ejemplo, invitándolas. Si estuviera decía que me hayan invitado a esta charla. También, si ustedes tienen la oportunidad de invitar a una mujer científica a dar una charla donde se desarrollan, también es muy importante. O ya en la toma de decisiones, los famosos comités o paneles, también. Muchas veces se invita solamente a hombres. Entonces hay que quizás forzarse a tratar porque hay una invisibilización. No es que las mujeres no hagan nada, sino que no están en los espacios que son visibles. Un ejemplo que a mí me llama siempre la atención, a veces cuando miro el diario, en diario La Tercera, tiene una sección que se llama Voces. ¿Ustedes la conocen? Donde la gente opina cosas. Son siempre hombres. Excepcionalmente a veces hay mujeres. Échale una mirada, toda la semana, todos los días, van a ver. Todos los días puros hombres. Y yo no creo que no haya mujeres que no tengan una opinión. O sea, es un tema cultural también, muy profundo. Pero está cambiando. O sea, yo creo que mientras más conocimiento tengamos de esto, podemos cambiar las cosas. Bueno, muchas gracias por su atención.